La historia de Melquisedec es una de las más enigmáticas de toda la Biblia. Su aparición en las Escrituras es breve, pero su impacto es profundo, dejando abiertas preguntas que han intrigado a teólogos, estudiosos y creyentes durante siglos. ¿Quién era este misterioso sacerdote rey que apareció ante Abraham, recibió sus diezmos y desapareció sin dejar rastro? ¿Por qué la Biblia lo describe sin genealogía, sin principio ni fin? Y lo más sorprendente, ¿cómo es posible que, siglos después, el libro de Hebreos lo compare con Jesucristo mismo? En el libro de Génesis encontramos el primer y uno de los pocos relatos sobre Melquisedec. En Génesis 14 y 18 se menciona que este personaje era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No hay introducción sobre su linaje, no hay detalles sobre su nacimiento ni sobre su muerte. Simplemente aparece en escena, bendice a Abraham y recibe de él una décima parte de todo lo que había obtenido en la batalla. Luego desaparece de la narrativa bíblica sin más explicaciones. Sin embargo, este breve encuentro tiene implicaciones profundas. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes siempre provenían de una línea familiar específica, como la tribu de Leví. Sin embargo, Melquisedec es un sacerdote sin ascendencia conocida. No solo eso, sino que su nombre significa Rey de Justicia y su título, Rey de Salem, puede traducirse como Rey de Paz. Estas características lo convierten en una figura sumamente simbólica y profética. El Salmo 110:4 vuelve a mencionar a Melquisedec siglos después, en una profecía mesiánica. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este versículo se refiere directamente al Mesías, estableciendo una conexión entre Cristo y este sacerdote enigmático. Pero, ¿qué significa exactamente esto? ¿Qué relación existe entre Melquisedec y Jesús? Más adelante, en el libro de Hebreos, el misterio se intensifica. En Hebreos 7:3 se dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Estas palabras han llevado a muchas interpretaciones. Algunos creen que Melquisedec fue un ser celestial, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, o incluso una figura simbólica de la eternidad de Dios. A lo largo de este estudio, exploraremos todas estas posibilidades, analizando las diferentes interpretaciones y el impacto de Melquisedec en la teología cristiana. ¿Era un rey humano con un papel especial? ¿Era una aparición de Cristo antes de su encarnación? ¿O era simplemente una figura simbólica utilizada para prefigurar a Jesús? Las respuestas a estas preguntas nos llevarán a un recorrido fascinante por la Biblia desde Génesis hasta Hebreos, analizando profecías, comparaciones y enseñanzas que revelan el profundo significado detrás de este misterioso sacerdote rey. El encuentro entre Abraham y Melquisedec es uno de los momentos más intrigantes del Antiguo Testamento. En Génesis 14:18, después de que Abraham, aún llamado Abram en ese momento, derrota a los reyes que habían tomado cautivo a su sobrino Lot, Melquisedec aparece de manera inesperada. Su llegada no está precedida por ninguna introducción, y lo que hace a continuación es aún más sorprendente. Le ofrece pan y vino y lo bendice en el nombre del Dios Altísimo. Este acto es significativo por varias razones. Primero, el pan y el vino son símbolos poderosos en la Biblia. En el Nuevo Testamento, estos elementos son centrales en la última cena de Jesús con sus discípulos, representando su cuerpo y su sangre. Aunque en el contexto de Melquisedec no se explica el significado exacto de estos elementos, la conexión con la redención futura es innegable. Segundo, Melquisedec bendice a Abraham con las siguientes palabras: bendito sea Abraham del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra. Génesis 14:19. En la cultura bíblica, el que bendice tiene una autoridad espiritual superior sobre el que recibe la bendición. Esto es importante porque, a pesar de ser el patriarca de Israel y el elegido por Dios, Abraham reconoce la autoridad de Melquisedec y le entrega el diezmo de todo. Aquí es donde surge una gran pregunta. ¿Cómo es posible que alguien fuera de la línea de Abraham tuviera un sacerdocio superior? En ese tiempo no existía el sacerdocio levítico ni la ley mosaica. Sin embargo, Melquisedec ya era un sacerdote del Dios Altísimo, lo que implica que su relación con Dios no dependía del pacto de Moisés ni de la ley. Esto nos lleva a considerar la posibilidad de que su sacerdocio era único, separado del sistema levítico, y por eso fue tomado como modelo para el sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al libro de Hebreos, esta conexión se vuelve aún más clara. En Hebreos 7:1 se nos recuerda que Melquisedec era rey de justicia y rey de paz. Estas dos características son fundamentales para comprender su papel en la Biblia. La justicia y la paz son atributos esenciales de Cristo, quien trajo la reconciliación entre Dios y los hombres mediante su sacrificio en la cruz. Pero hay otro detalle que ha desconcertado a muchos. Hebreos 7:3 dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Significa esto que Melquisedec era un ser divino? Algunos creen que esta descripción no debe tomarse literalmente, sino como una forma de resaltar que su sacerdocio no dependía de un linaje humano. En contraste con los sacerdotes levitas, cuyo ministerio dependía de su genealogía, Melquisedec representaba un sacerdocio eterno e independiente. Otros han ido más allá y han propuesto que Melquisedec era en realidad una manifestación de Cristo antes de su encarnación, lo que se conoce como una teofanía o cristofanía. Esto significaría que Jesús mismo apareció a Abraham en forma de Melquisedec, lo bendijo y estableció un modelo de sacerdocio eterno. Esta teoría se basa en la fuerte conexión entre Melquisedec y Cristo en el libro de Hebreos, donde se dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 5:6. Sin embargo, hay quienes argumentan que Melquisedec era simplemente un rey justo de una ciudad cananea que adoraba al verdadero Dios. Según esta interpretación, su sacerdocio no era sobrenatural, sino una figura histórica que servía como un modelo profético de Cristo. Esta visión explica por qué Abraham le dio sus diezmos y lo reconoció como un representante de Dios, pero sin asumir que fuera una manifestación directa de Cristo. Cada una de estas interpretaciones nos lleva a una comprensión más profunda del misterio de Melquisedec. Su aparición en la historia de Abraham no fue casualidad, sino un adelanto de lo que vendría siglos después con el sacerdocio de Cristo. La relación entre Melquisedec y el sacerdocio de Cristo es una de las conexiones más profundas en toda la Biblia. Para comprender mejor este vínculo, es necesario analizar lo que dice el libro de Hebreos, que dedica todo un capítulo a explicar por qué el sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec y no según el sacerdocio levítico. En Hebreos 7:4 se nos dice que Melquisedec era tan grande que el propio Abraham le dio el diezmo de todo. Esto es significativo porque en la cultura hebrea el diezmo estaba reservado para Dios y para los sacerdotes levitas. Sin embargo, Abraham reconoció la autoridad de este misterioso sacerdote rey, quien no pertenecía a su linaje ni a la futura tribu de Leví. Este hecho es crucial para entender el argumento de Hebreos. Si Melquisedec era superior a Abraham y Abraham es el padre del pueblo de Israel, entonces el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico que vendría después. Pero Hebreos va aún más lejos. En el versículo 8
se nos dice que los sacerdotes levitas eran hombres mortales que recibían diezmos, pero en el caso de Melquisedec se habla de uno de quien se da testimonio de que vive. Esta frase ha sido interpretada de varias maneras. Algunos creen que es una referencia a la eternidad simbólica de su sacerdocio, ya que la Biblia no menciona su nacimiento ni su muerte. Otros ven en esto una alusión directa a Cristo, quien es el único sacerdote que verdaderamente vive para siempre. Más adelante, en Hebreos 7:11, se hace una pregunta clave. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí, el autor de Hebreos argumenta que el sacerdocio levítico no era suficiente para traer la verdadera reconciliación entre Dios y los hombres. Si lo hubiera sido, no habría sido necesario otro sacerdote de un orden distinto, uno que no dependiera de genealogía ni de la ley mosaica. Este es el punto central de la conexión entre Melquisedec y Jesús. El sacerdocio levítico era temporal y dependía de la descendencia humana. Cuando un sacerdote moría, otro tomaba su lugar. Pero Jesús, al ser sacerdote según el orden de Melquisedec, ejerce un sacerdocio eterno. En Hebreos 7:24 se nos dice que Jesús permanece para siempre y que su sacerdocio no tiene fin. Además, Hebreos 7:26 describe a Cristo como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. A diferencia de los sacerdotes levitas, que tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de interceder por el pueblo, Jesús es el sumo sacerdote perfecto que no necesita hacer esto. Su sacrificio en la cruz fue único y suficiente para la redención de toda la humanidad. Pero hay algo más que debemos analizar. Si Melquisedec representa un sacerdocio superior, ¿cómo encaja esto en la narrativa bíblica? Recordemos que en 1900, el Antiguo Testamento, había una estricta separación entre la realeza y el sacerdocio. Los reyes venían de la tribu de Judá, mientras que los sacerdotes descendían de Leví. Un rey no podía asumir funciones sacerdotales sin enfrentar graves consecuencias. Un ejemplo de esto lo vemos en el rey Usías, quien intentó ofrecer incienso en el templo y fue castigado con lepra. 2 Crónicas 26:16. Sin embargo, Melquisedec era tanto rey como sacerdote, algo único en la historia bíblica. Y aquí es donde encontramos otra conexión poderosa con Cristo. Jesús es el legítimo heredero del trono de David como Rey de Reyes, pero también es nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros ante el Padre. En él, los dos oficios se unen en perfecta armonía. El Salmo 110:4 profetizó estos siglos. Antes, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta no era solo una declaración sobre Melquisedec, sino una profecía mesiánica sobre el futuro reinado y sacerdocio de Cristo. David, al escribir este salmo, estaba anunciando que vendría un rey que no solo gobernaría con justicia, sino que también sería el mediador eterno entre Dios y su pueblo. Aquí es donde surge otra pregunta fascinante. ¿Pudo haber sido Melquisedec una manifestación preencarnada de Cristo? Algunos creen que sí, basándose en su descripción en Hebreos 7:3 como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía. Si tomamos esto literalmente, significaría que Melquisedec no era un ser humano común, sino una aparición divina. Esta interpretación se alinea con otras manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, como cuando el ángel del Señor se apareció a Abraham, o cuando Dios mismo habló con Moisés en la zarza ardiente. Sin embargo, otros argumentan que esta descripción no debe tomarse literalmente, sino que simplemente enfatiza que Melquisedec no tenía un linaje sacerdotal registrado, y que su sacerdocio era diferente del de los levitas. En otras palabras, su papel en la Biblia no es el de un ser celestial,
sino el de un símbolo profético de Cristo. Independientemente de cuál sea la interpretación correcta, lo que está claro es que la figura de Melquisedec apunta directamente a Jesús. Su papel como sacerdote rey nos muestra que el plan de Dios siempre ha sido establecer un sacerdocio eterno, uno que no dependa de la ley mosaica, sino de una relación directa con Dios. Esto nos deja con una reflexión crucial. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿qué significa esto para nosotros hoy? La respuesta es clara en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias al sacerdocio eterno de Cristo, podemos acercarnos a Dios sin temor, sabiendo que tenemos un mediador perfecto que intercede por nosotros. El misterio de Melquisedec no es solo una curiosidad teológica, sino una revelación del plan redentor de Dios. Su sacerdocio fue un adelanto del sacerdocio eterno de Cristo, quien nos abre el camino hacia una relación directa con el Padre. El misterio de Melquisedec sigue fascinando a los estudiosos de la Biblia, y su relación con Jesús no solo resalta la soberanía de Dios, sino también su perfecto plan de redención. Hasta ahora hemos analizado cómo este sacerdote rey apareció en la vida de Abraham, cómo su sacerdocio es superior al levítico y cómo Jesús es el cumplimiento de esa profecía. Pero aún hay más detalles que revelan la profundidad de este enigma y su impacto en nuestra fe. Volvamos a Génesis 14:18, donde Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham. Esta acción, aunque breve, es sumamente significativa. En el Nuevo Testamento, el pan y el vino se convierten en los elementos centrales de la Santa Cena, establecida por Jesús en la última cena con sus discípulos. Lucas 22:19 nos dice que Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». El hecho de que Melquisedec, siglos antes de la institución de la Santa Cena, presentara pan y vino a Abraham, es visto por muchos como una prefiguración de la obra redentora de Cristo. Aunque en Génesis no se explica el significado de este gesto, es imposible ignorar la conexión con la última cena y el sacrificio de Jesús en la cruz. Otro punto importante es el significado del nombre de Melquisedec. Su nombre en hebreo se compone de Melec, rey, y Tzedek, justicia, lo que se traduce como rey de justicia, pero también es llamado rey de Salem, y la palabra Salem proviene de Shalom, que significa paz. Por lo tanto, Melquisedec es literalmente rey de justicia y rey de paz. Cuando analizamos a Jesús, vemos que estos dos títulos le corresponden de manera perfecta. Isaías 9:6 lo llama príncipe de paz, y en 1 Juan 2:1 se nos dice que Él es justo. Su obra en la cruz trajo tanto justicia como paz, pues nos justificó delante de Dios y nos reconcilió con Él. Pero hay un detalle aún más profundo. La ciudad de Salem, donde Melquisedec reinaba, es ampliamente aceptada por los estudiosos como el antiguo nombre de Jerusalén. Si esto es correcto, significa que el sacerdocio de Melquisedec estaba directamente relacionado con la ciudad donde siglos después Jesús sería crucificado y resucitaría. Jerusalén no solo fue el centro del sacerdocio levítico, sino también el lugar donde se ofreció el sacrificio supremo de Cristo, sellando el nuevo pacto. Además, el hecho de que Melquisedec aparezca y desaparezca sin explicación en la narrativa bíblica es un reflejo de la naturaleza eterna de Cristo. Mientras que los sacerdotes levitas tenían que ser reemplazados constantemente debido a la muerte, Jesús es el único sumo sacerdote que vive para siempre, como dice Hebreos 7:24. Este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable,
Ahora bien, si Melquisedec era una figura tan importante, ¿por qué la Biblia menciona tan poco sobre él? Una posible razón es que Dios, en su sabiduría, quiso que su identidad permaneciera en el misterio para que su conexión con Cristo fuera revelada en el tiempo señalado. A diferencia de los sacerdotes levitas, cuyo linaje era detalladamente registrado, Melquisedec aparece sin genealogía, lo que encaja perfectamente con la descripción de Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Otra teoría interesante es que Melquisedec no solo era un sacerdote del Dios Altísimo, sino que pudo haber sido un testimonio vivo de que Dios se revelaba a otros pueblos fuera de la línea de Abraham. Aunque la Biblia se enfoca en la historia de Israel, esto no significa que Dios no tuviera relación con otras naciones. Melquisedec, al ser un sacerdote fuera del linaje de Abraham, nos muestra que la verdadera adoración a Dios no estaba limitada a un solo pueblo, sino que Dios tenía un plan global de redención. Este punto refuerza aún más la conexión con Jesús. Cuando Cristo vino, rompió las barreras entre judíos y gentiles, ofreciendo salvación a toda la humanidad. En Romanos 3:29, Pablo pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Al igual que Melquisedec, no pertenecía a la nación de Israel, pero era sacerdote del Dios Altísimo. Jesús vino a ser sumo sacerdote no solo para los judíos, sino para todo aquel que cree en él. Finalmente, hay algo más que debemos analizar. En el tiempo de Abraham, la figura de un sacerdote rey era prácticamente desconocida en la tradición bíblica. Los sacerdotes en Israel nunca fueron reyes y los reyes nunca fueron sacerdotes. Sin embargo, en Melquisedec vemos ambos roles unidos en una sola persona. Esto nos lleva de nuevo a la imagen profética de Cristo, quien no solo es nuestro sumo sacerdote, sino también nuestro Rey eterno. En Apocalipsis 19:16 se nos dice que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Su autoridad no solo es terrenal, sino celestial. Su reinado no tiene fin y su sacerdocio tampoco. Melquisedec, con su sacerdocio único y su papel como rey de justicia y paz, no solo fue un personaje aislado en la historia, sino una sombra de la realidad eterna que se cumpliría en Cristo. Entonces, ¿quién era Melquisedec realmente? La respuesta puede que no sea definitiva, pero lo que sí sabemos es que su papel en la Biblia nos apunta directamente a Jesús. Ya sea como una figura histórica, un símbolo profético o incluso una manifestación preencarnada de Cristo, su presencia en la Escritura es una prueba del perfecto plan de Dios. Y esto nos deja con una pregunta crucial. Si Melquisedec representa un sacerdocio eterno y Jesús lo cumple, ¿qué significa esto para nuestras vidas hoy? La respuesta está en nuestra relación con Dios. Ya no necesitamos intermediarios humanos para acercarnos a Él, porque tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote eterno. En Hebreos 4:16 se nos invita a venir con confianza ante el trono de la gracia, sabiendo que Jesús intercede por nosotros. A través de Melquisedec, Dios nos mostró que su plan de redención siempre estuvo en marcha, incluso desde los días de Abraham. Y en Cristo encontramos la plenitud de esa redención. Un rey que gobierna con justicia y un sacerdote que nos ofrece paz. El misterio de Melquisedec sigue siendo uno de los temas más intrigantes de la Biblia, y su relación con Jesús nos revela verdades profundas sobre el plan de Dios. Hasta ahora hemos explorado su encuentro con Abraham, el simbolismo de su sacerdocio y su conexión con la obra de Cristo. Sin embargo, aún quedan preguntas fascinantes que debemos analizar.
Uno de los puntos más debatidos es la naturaleza exacta de Melquisedec. Si bien algunas interpretaciones lo presentan como un rey justo y un sacerdote del Dios Altísimo, otros creen que su aparición fue más que la de un simple ser humano. Como vimos en Hebreos 7:3, se describe a Melquisedec como sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Esta descripción ha llevado a muchos a pensar que Melquisedec no era un hombre común, sino una manifestación divina. Una de las teorías más interesantes es que Melquisedec fue una teofanía, es decir, una manifestación de Dios en forma humana antes de la encarnación de Jesús. En varias ocasiones, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó físicamente ante su pueblo. Por ejemplo, en Génesis 18, el Señor se le apareció a Abraham en forma de 3 varones. En Éxodo 3, Dios habló a Moisés desde la zarza ardiente. Y en Josué 5, un príncipe del ejército de Jehová se presentó ante Josué antes de la conquista de Jericó. Si Melquisedec fue una teofanía, explicaría por qué se le describe sin genealogía ni fin de vida. No es que literalmente no tuviera padres, ni que fuera inmortal en un sentido físico, sino que su presencia en la narrativa bíblica es atemporal, apuntando directamente a Cristo. Otra interpretación sostiene que Melquisedec era simplemente un hombre justo, que servía como sacerdote y rey en su tiempo, pero que su historia fue diseñada por Dios para ser un modelo profético de Jesús. En esta visión, el hecho de que no se mencione su linaje en la Biblia no significa que no tuviera padres o que fuera eterno, sino que su historia fue escrita de manera que reflejara a Cristo. Lo que es innegable es que Melquisedec desempeñó un papel único y crucial en la historia bíblica. Su sacerdocio no dependía de la ley de Moisés ni de la tribu de Leví, lo que lo convierte en el ejemplo perfecto del sacerdocio de Cristo. Mientras que los sacerdotes levitas tenían que ofrecer sacrificios continuamente por sus pecados y los del pueblo, el sacrificio de Jesús fue único y suficiente. Como dice Hebreos 10:12, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Otro aspecto fascinante de Melquisedec es su rol como rey de Salem. Como mencionamos antes, Salem es ampliamente identificada con la antigua Jerusalén. Esto no es una coincidencia. Jesús mismo sería crucificado y resucitaría en Jerusalén, la ciudad donde se ofrecían los sacrificios en el templo. En otras palabras, el lugar donde Melquisedec reinó como rey y sacerdote sería el mismo lugar donde Cristo cumpliría la obra de la redención. Aquí encontramos otra conexión profética increíble. En Génesis 22, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac en el monte Moriah. Este monte se convertiría más tarde en el lugar donde Salomón construiría el templo de Jerusalén y eventualmente en el sitio donde Jesús sería crucificado. El vínculo entre Melquisedec, Abraham y Jesús se vuelve aún más claro cuando consideramos que todo esto ocurrió en la misma región. Pero, ¿por qué es importante todo esto para nosotros hoy? La historia de Melquisedec nos muestra que el sacerdocio levítico, con todos sus sacrificios y rituales, no era el plan final de Dios. Era solo una sombra del verdadero sacerdocio eterno que se cumpliría en Cristo. Mientras que los sacerdotes levitas actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo, Jesús es el único mediador perfecto. Esto nos lleva a una verdad transformadora. En Cristo no necesitamos más intermediarios humanos para acercarnos a Dios. A través de su sacrificio tenemos acceso directo al Padre. Hebreos 4:16 nos exhorta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La figura de Melquisedec nos recuerda que el propósito de Dios siempre ha sido establecer una relación directa con su pueblo.
No se trata de rituales vacíos ni de sistemas religiosos complicados, sino de un acceso libre y eterno a su presencia a través de Jesús. Además, la conexión entre Melquisedec y Cristo nos enseña que Dios siempre ha tenido el control de la historia. Desde los días de Abraham, Dios ya estaba preparando el camino para la salvación de la humanidad. Nada ocurrió por casualidad. Cada detalle, desde la bendición de Melquisedec hasta la cruz de Cristo, formaba parte de un diseño divino perfecto. Para aquellos que siguen buscando respuestas sobre su relación con Dios, Melquisedec nos ofrece una clave fundamental: la justicia y la paz solo pueden encontrarse en Cristo. Así como Melquisedec era el rey de justicia y rey de paz, Jesús es la única fuente verdadera de justicia y la única manera de alcanzar la paz con Dios. Esto nos lleva a una última reflexión. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno, ¿cómo estamos respondiendo a esta verdad? ¿Estamos confiando en Él plenamente o seguimos dependiendo de nuestras propias obras y esfuerzos para acercarnos a Dios? El sacerdocio de Cristo significa que no necesitamos nada más para ser aceptados por Dios. No hay sacrificios adicionales, no hay obras humanas que puedan añadir a su obra perfecta. Todo lo que necesitamos es fe en Él y en su sacrificio redentor. Melquisedec aparece solo brevemente en la Biblia, pero su impacto es inmenso. Su historia nos señala directamente a Cristo, mostrándonos que el plan de Dios siempre ha sido traer redención y comunión eterna con su pueblo. La historia de Melquisedec nos ha llevado a través de un viaje profundo en la Escritura, mostrándonos conexiones sorprendentes con Jesús y su sacerdocio eterno. Sin embargo, aún hay detalles que podemos explorar para comprender mejor el impacto de este enigmático sacerdote rey y lo que significa para nuestra fe hoy. Uno de los aspectos más intrigantes de Melquisedec es la forma en que su sacerdocio se diferencia del sacerdocio levítico. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes descendían exclusivamente de la tribu de Leví y específicamente de la familia de Aarón. Esto significaba que el sacerdocio era hereditario y se pasaba de generación en generación. Nadie podía ser sacerdote sin pertenecer a esta línea, y cada sacerdote debía cumplir con requisitos específicos antes de poder ejercer sus funciones. Sin embargo, Melquisedec no tenía conexión con la tribu de Leví, ni con la familia de Aarón, ni siquiera con Abraham, quien aún no había tenido descendencia. A pesar de esto, él fue reconocido como un sacerdote del Dios Altísimo y, lo más sorprendente, es que Abraham mismo lo honró y le dio el diezmo. Este detalle es clave para el argumento del libro de Hebreos. En Hebreos 7, 9, 10, el escritor afirma que, de alguna manera, Leví también pagó diezmos a Melquisedec a través de Abraham, ya que aún estaba en los lomos de su antepasado. Esto significa que simbólicamente el sacerdocio de Melquisedec era superior al levítico, ya que incluso los futuros sacerdotes de Israel, representados en Abraham, reconocieron su autoridad. Pero lo más impactante es lo que esto significa para Jesús. Según la ley mosaica, Jesús, como descendiente de la tribu de Judá, no podía ser sacerdote bajo el sistema levítico. No tenía derecho legal a ejercer como sacerdote en el templo de Jerusalén. Sin embargo, su sacerdocio no dependía de la ley mosaica, sino de un llamado divino superior. Hebreos 7:16 nos dice que Jesús no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. En otras palabras, mientras que los sacerdotes levitas eran nombrados por descendencia, Jesús es sacerdote por el poder de su vida eterna. Esta es una verdad impresionante, porque significa que su sacerdocio nunca terminará. Mientras que los sacerdotes levitas morían y eran reemplazados por otros, Jesús vive para siempre, intercediendo constantemente por nosotros ante el Padre.
Aquí encontramos una diferencia crucial entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, los sacrificios eran continuos, día tras día, año tras año. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en el templo para expiar los pecados del pueblo. Pero estos sacrificios nunca podían eliminar completamente el pecado, solo lo cubrían temporalmente. Por eso tenían que repetirse una y otra vez. Sin embargo, Jesús, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ofreció un solo sacrificio, y ese sacrificio fue suficiente para siempre. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Su sacrificio en la cruz fue definitivo. No hay necesidad de más sacrificios, porque su sangre fue suficiente para redimirnos completamente. Además, hay otro aspecto importante del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec: su función de intercesión. En el antiguo pacto, los sacerdotes intercedían por el pueblo presentando sacrificios y oraciones en el templo. Pero ahora Jesús intercede directamente por nosotros ante el Padre. Hebreos 7:25 dice que Jesús puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta verdad tiene un impacto directo en nuestra vida cristiana. No estamos solos ni desamparados. Jesús, nuestro sumo sacerdote, está constantemente intercediendo por nosotros. No importa cuáles sean nuestras luchas, tentaciones o debilidades, Él está a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Este sacerdocio eterno nos da una seguridad inquebrantable. No dependemos de nuestras propias obras ni de nuestra justicia para acercarnos a Dios. No necesitamos sacerdotes humanos que actúen como intermediarios. Jesús mismo es nuestro mediador y gracias a Él tenemos acceso directo al trono de Dios. Pero esto también nos desafía a vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo. Si Él es nuestro sumo sacerdote, entonces nuestra relación con Dios debe ser constante y personal. No debemos vivir con temor ni con culpa, sino con la confianza de que hemos sido completamente reconciliados con Dios a través de la sangre de Cristo. También nos recuerda que, al igual que Abraham honró a Melquisedec y le entregó el diezmo, nosotros debemos honrar a Jesús con todo lo que somos y tenemos. No solo con nuestras ofrendas materiales, sino con nuestra obediencia, adoración y servicio. En este punto podemos ver con claridad cómo la figura de Melquisedec no es solo un personaje misterioso de la Biblia, sino una revelación profunda del plan de Dios. Desde Génesis hasta Hebreos, su historia nos apunta directamente a Cristo, mostrándonos que el propósito de Dios siempre fue establecer un sacerdocio eterno, uno que no dependiera de la ley mosaica ni de sacrificios temporales, sino de la obra perfecta de su Hijo. Por eso, entender quién era Melquisedec no es solo un ejercicio teológico, sino una invitación a conocer mejor a Jesús. Nos muestra que la Biblia está llena de conexiones asombrosas que revelan la soberanía de Dios y su plan redentor. Y nos desafía a acercarnos a Dios con plena confianza, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros. La pregunta final es: ¿estamos viviendo en la realidad de este sacerdocio? ¿Estamos descansando en la obra completa de Cristo o seguimos tratando de acercarnos a Dios a través de nuestros propios esfuerzos? El mensaje de Melquisedec es claro: la salvación, la justicia y la paz solo pueden encontrarse en Jesús. Él es nuestro sacerdote eterno, nuestro Rey justo y nuestro mediador perfecto. Después de todo lo que hemos explorado sobre Melquisedec, su relación con Jesús y la profundidad de su sacerdocio eterno, es hora de reflexionar sobre lo que esto
significa para nuestra vida cristiana hoy no es solo una historia misteriosa o una curiosidad teológica, sino una revelación crucial del plan de Dios y su deseo de acercarnos a Él de manera directa y definitiva. Para entender mejor esto, pensemos en lo que significaba el sacerdocio en tiempos del Antiguo Testamento. Bajo la ley mosaica, los sacerdotes actuaban como intermediarios entre Dios y el pueblo. Eran responsables de ofrecer sacrificios, llevar las peticiones del pueblo ante Dios y asegurarse de que la relación entre ambos se mantuviera en términos correctos. Sin embargo, estos sacerdotes tenían una gran limitación. Eran humanos, pecadores y mortales. Esto significaba que su trabajo nunca terminaba, porque el pecado del pueblo era constante y sus propios pecados también requerían expiación. Pero cuando llegó Jesús, todo cambió. Como sacerdote según el orden de Melquisedec, él no solo era un mediador más, sino el mediador perfecto. Mientras que los sacerdotes levitas tenían que ofrecer sacrificios diariamente, Jesús ofreció su propio cuerpo una vez y para siempre. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este es un punto clave. El sacerdocio de Jesús no solo es superior, sino que es definitivo. Ya no hay necesidad de sacrificios, de rituales o de intermediarios humanos. A través de Cristo tenemos acceso directo al Padre. Esto significa que cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento, puede acercarse a Dios sin miedo ni barreras. Ahora, detengámonos un momento y pensemos en lo que esto implica en nuestra vida diaria. Muchas veces, los cristianos seguimos viviendo como si necesitáramos hacer algo para ser aceptados por Dios. Sentimos culpa por nuestros errores. Creemos que debemos esforzarnos más para ser dignos de su amor. Y nos olvidamos de que Jesús ya hizo todo por nosotros, pero la verdad es que su sacerdocio es suficiente. Él intercede constantemente por nosotros y nos ha asegurado un lugar en la presencia de Dios. Romanos 8:34 dice, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto significa que cada vez que fallamos, cada vez que nos sentimos indignos, Jesús está ahí recordándonos que su sacrificio ya pagó por todo. Este sacerdocio también nos llama a vivir de una manera diferente. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote y ha roto todas las barreras entre nosotros y Dios, entonces nuestra relación con Él debe ser más profunda e íntima. Ya no hay excusas para mantenernos alejados. No necesitamos un templo físico ni un sacerdote terrenal para hablar con Dios. Podemos ir directamente a Él, con confianza, sabiendo que somos aceptados. Pero esto no solo se trata de nuestra relación con Dios, sino también de cómo vivimos en el mundo. Recordemos que Melquisedec era tanto sacerdote como rey. Esto nos muestra que el sacerdocio no es solo una función religiosa, sino un llamado a gobernar con justicia y paz. Como seguidores de Cristo, somos llamados a reflejar su reino aquí en la tierra. El 1 Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto significa que todos los creyentes, no solo los pastores o líderes de la iglesia, tenemos un llamado sacerdotal. Estamos aquí para representar a Dios en la tierra, para interceder por los demás y para vivir en justicia y paz. No estamos simplemente esperando la vida eterna, ya estamos viviendo en su reino y somos sus embajadores. Pero esto también trae una responsabilidad. Así como Melquisedec fue un testimonio de Dios en su tiempo, nosotros debemos ser testigos de Cristo hoy. No podemos quedarnos con esta verdad solo para nosotros. Si realmente entendemos que Jesús es nuestro sacerdote eterno, debemos compartirlo con otros.
Hay muchas personas que todavía viven con culpa, miedo y religión vacía, tratando de acercarse a Dios con sus propios esfuerzos. Nosotros tenemos la respuesta. Cristo ya hizo todo y la salvación es por gracia. Además, el sacerdocio de Jesús nos da una seguridad inquebrantable. En un mundo lleno de incertidumbre, donde todo cambia y nada es seguro, podemos estar firmes en el hecho de que nuestro sumo sacerdote nunca cambia. Hebreos 13:8 nos recuerda: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su sacerdocio no será reemplazado, su sacrificio no perderá su poder y su amor por nosotros no disminuirá. Si Melquisedec nos enseña algo, es que Dios siempre ha tenido un plan perfecto. Nada en la historia es casualidad. Desde los tiempos de Abraham hasta la cruz de Cristo, Dios estaba preparando el camino para nuestra salvación. Y hoy nos invita a vivir en la plenitud de esa salvación, sin temor, sin culpa y con la certeza de que somos suyos para siempre. Ahora, la pregunta es: ¿vivimos con esta seguridad? ¿Estamos descansando en la obra completa de Cristo? ¿O seguimos tratando de alcanzar a Dios por nuestras propias fuerzas? ¿Estamos compartiendo esta verdad con otros o guardamos el mensaje solo para nosotros? La historia de Melquisedec nos deja sin excusas. Nos muestra que Dios ha hecho todo para que estemos cerca de Él. La única respuesta correcta es abrazar esta verdad, vivir en ella y compartirla con el mundo. Después de este profundo viaje a través de la historia de Melquisedec y su conexión con Jesús, nos damos cuenta de que este misterioso sacerdote rey no fue una figura incidental en la Biblia, sino una pieza clave en la revelación del plan de Dios. A través de su historia, entendemos mejor el sacerdocio eterno de Cristo y el acceso directo que ahora tenemos a Dios. Si analizamos todo lo que hemos visto, encontramos que Melquisedec no solo fue un personaje enigmático, sino un reflejo de lo que vendría siglos después con Jesús. Su sacerdocio, sin origen ni final registrado, nos señala a un sacerdocio superior, uno que no depende de genealogías humanas ni de la ley mosaica. Jesús, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, cumple la función de mediador perfecto entre Dios y los hombres, algo que el sistema levítico nunca pudo lograr completamente. Pero este conocimiento no es solo teológico, es profundamente práctico y transformador. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno, ¿cómo debe afectar esto nuestra vida diaria? Primero, nos da seguridad absoluta en nuestra relación con Dios. Ya no vivimos bajo un sistema de sacrificios repetitivos, ni bajo la incertidumbre de si somos lo suficientemente buenos para acercarnos a Dios. Jesús hizo todo lo necesario. Su sacrificio fue completo, suficiente y eterno. Esto significa que, independientemente de nuestros errores y debilidades, siempre podemos acudir a Dios con confianza. Segundo, nos llama a una comunión directa con Dios. Muchas veces, los cristianos vivimos como si necesitáramos intermediarios para hablar con Él, pero la Biblia nos dice que Jesús mismo nos ha abierto el camino. No hay barreras, no hay requisitos humanos adicionales. En Hebreos 4:16 se nos exhorta: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay razón para alejarnos ni para vivir con temor. Tercero, nos recuerda nuestra identidad y propósito. En Cristo, no solo somos creyentes pasivos, sino que hemos sido llamados a ser parte de un real sacerdocio. 1 Pedro 2:9. Esto significa que no estamos aquí solo para recibir bendiciones, sino para actuar como representantes de Dios en la tierra. Así como Melquisedec fue un sacerdote y un rey, nosotros también hemos sido llamados a vivir en justicia y paz, intercediendo por los demás y reflejando el carácter de Cristo en el mundo. Por último, nos desafía a compartir esta verdad con otros. Muchas personas siguen viviendo bajo la esclavitud de la culpa, el temor y la religión vacía, creyendo que necesitan hacer algo
para ganar el favor de Dios. Pero la realidad es que Jesús ya hizo todo. Su sacerdocio es eterno, su sacrificio es suficiente y su amor es inquebrantable. Si realmente creemos esto, debemos compartirlo con los que aún no lo han entendido. Ahora la pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo con esta verdad? ¿Confiamos completamente en la obra de Cristo o seguimos tratando de alcanzar a Dios con nuestras propias fuerzas? ¿Nos acercamos a Él con confianza o vivimos con miedo y culpa? ¿Estamos compartiendo este mensaje con otros o lo guardamos solo para nosotros? Hoy, Dios nos invita a descansar en su plan perfecto. Desde los tiempos de Melquisedec, Él ya había diseñado un sacerdocio superior, uno que no dependiera de la ley ni de obras humanas, sino de la gracia divina. En Jesús encontramos la plenitud de ese plan, así que no vivamos más como si estuviéramos en el antiguo pacto. No necesitamos más sacrificios ni intermediarios. Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno y en Él tenemos acceso directo a Dios, perdón absoluto y una relación inquebrantable con nuestro Creador. Si este mensaje te ha impactado, compártelo con otros. La historia de Melquisedec nos muestra que Dios ha estado revelando su plan de redención desde el principio y ahora nos toca a nosotros llevar esta verdad al mundo. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Habías escuchado antes sobre la conexión entre Melquisedec y Jesús? ¿Qué enseñanza te ha impactado más? No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte contenido que profundice en la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.